en la que estamos aquí, ¿no? Sí. Ya, la retina situada en este lugar no tiene función ahora, se denomina papila, disco óptico o punto ciego. El eje visual del ojo pasa a través de una depresión de la retina que se denomina fóvea, que está rodeado por una zona de color amarillo, denominada mácula glútea. Admitir, 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 admitir. Ya, ok. La retina de esta zona se llama retina foveal. Es la zona de mayor agudeza visual. Vamos ahora con el nervio óptico. Es un nervio sensible constituido por todos los axones nerviosos provenientes de la capa de fibras nerviosas. Todas ellas convergen en el disco del nervio óptico, que manifiesta una excavación central. Salen del globo ocular atravesando la lámina cribosa de la esclerótica. Las fibras del nervio se recubren por una capa de pía madre y por una vaina externa de dura madre. O sea, la pía madre y la dura madre son capas de tejido que van a estar envolviendo de forma de protección hacia la zona del cerebro. Entonces, cuando empiezan ellas, significa que ya hay una gran comunicación hacia el cerebro, al diencéfalo. Admitir, admitir. Ya. Algunas fibras cruzan hacia el nervio del lado opuesto antes de integrarse al encéfalo. A esta zona de cruce se le denomina quiasma de los nervios ópticos, no sin antes haberse producido condensación de la fibra, es decir, haber recambio. Desde el quiasma se va al diencéfalo y de ahí al telencéfalo, en cuya área visual está la corteza del occipital en donde se produce la visión. Bien, vamos a resumir esto de aquí. El nervio óptico es un nervio sensible que va a estar constituido por axones y nervios provenientes de las capas nerviosas o de las fibras nerviosas. Todas ellas van a converger en el nervio óptico. Se manifiesta una excavación central. Salen del globo ocular atravesando la lámina cribosa de la esclera o esclerótica. Para que pueda haber comunicación desde el ojo hacia el cerebro, la esclerótica tiene que afinarse para permitir el paso de los axones, justamente a nivel de la lámina cribosa de la esclera. Aquí se va a encontrar una capa de pía madre y una externa de dura madre, que son capas envolventes del nervio óptico, que envuelven también y protegen al cerebro. Algunas fibras se cruzan hacia el lado opuesto. Ya, ¿cada ojo tiene o no tiene su propio nervio óptico? ¿Sí o no? Cada ojo. Sí. Sí. Ok. Cada ojo va a tener su propio nervio óptico. Estos nervios ópticos que atraviesan a la esclera, a la lámina cribosa, van a surcar y van a ir hacia el cerebro, protegidos por una capa interna llamada pía madre y una más externa llamada dura madre. Esto está entendido, ¿sí o no? Continúa su camino. Una vez que continúa su camino y se adentra a la bóveda craneal, a nivel de la bóveda craneal, estos nervios ópticos se entrecruzan, forman una X. A ver, vamos a ver. No, sí, sí, no, tranquilo. Aquí. Ok, aquí hay un gráfico que nos va a ayudar a entender. Aquí tenemos dos globos oculares, ¿sí o no? Están las dos bolitas de los globos oculares. Cada globo ocular capta una información, ¿verdad?
Sí. Cada globo ocular Sí. capta una información de cada lado. El globo ocular derecho capta la información desde el lado derecho. El globo ocular izquierdo capta la información desde el lado izquierdo. Para que esa información sea computada, debe de unirse. Si ven, aquí viene el nervio óptico del lado izquierdo y el nervio óptico del lado derecho. Hay un punto en donde se cruzan y forman una X. ¿Se forma o no se forma una X aquí? Sí. Ok, donde se forma esta X, ese punto anatómico en donde se cruzan los nervios ópticos, se le denomina quiasma óptico. El quiasma óptico no es más que un punto en el cual se unifica la imagen que viene del lado derecho y la imagen que viene del lado izquierdo y se forma una sola panorámica, dando lugar a que se entienda lo que se ve. Ustedes ven que hay tres gráficos, un gráfico derecho, un gráfico más izquierdo y en el centro hay un gráfico. ¿Cuál corresponde al gráfico a partir del quiasma óptico? Intermedio. Del centro. El del centro, correcto. Si nosotros solamente nos quedamos en la imagen que está hacia la derecha, vemos de un modo. Si nosotros nos quedamos solo en la imagen del lado izquierdo, vemos solo de otro modo. Pero si se unifican las dos imágenes a nivel del quiasma óptico, tenemos un gran campo de visión. Es mucho más delimitado, mucho más certero lo que se está observando. Tenemos dos apreciaciones de dos globos oculares que van con dos nervios ópticos. Estos nervios ópticos se unifican en el quiasma óptico y permiten que se vea en un solo campo de vista. Nosotros no tenemos una barrera en la mitad cuando estamos mirando, sino que vemos una sola panorámica. De eso se encarga el quiasma óptico. Si esto no ocurriese así, no se podría captar bien los fenómenos lumínicos que estén en el centro de nuestra visión. Nosotros tenemos los ojos lateralizados, no los tenemos centralizados. Entonces, al tenerlos lateralizados, podemos captar información a mayor amplitud de margen. Y esta unión va a permitir que se dé una sola visión. Ay, ahora me tocó a mí. Están ladrando mis perros. Doctor, una pregunta. Sí, dígame. Entonces, el quiasma óptico sería solo la unión de los dos nervios ópticos, ¿no? Y como estructura ósea, no existe en sí una estructura que se llame quiasma óptico. Ósea no. Es blanda. Ya, muchas gracias. Sí. Y por cierto, ¿el quiasma óptico está craneal a quién? Al esfenoide como hueso. ¿Y a la glándula llamada? Hipófisis. Hipófisis. O sea que está por delante de la silla turca. Repito esto varias veces para que tengan bien en claro y analicen y compaginen lo que ya vieron en Anatomía 1, ahora que estamos en Anatomía 2, y sepan por dónde está transcurriendo lo que estamos hablando. Así es más fácil entenderlo, porque si nosotros hablamos como disco rayado, nos transformaremos en meros repetidores de un material y no lo entendemos y nos va a servir para el ratito y después de un par de semanas nos hemos olvidado por completo. ¿Ok? Bien, entonces esta era la última parte que correspondía a el quiasma en relación a la parte de la retina que proviene de la retina. Ya, y aquí ya no es retina, ya proviene de la retina donde se captó esta información, atravesó la zona de la lámina cribosa de la esclera, permitiendo que abandone el nervio óptico ya procesada la sustancia química que va a ser llevada como efecto neurológico de la visión. En el quiasma se entrecruzan las imágenes y permite que ascienda hacia la zona de cómputo de esta información nerviosa de la visión, que sería la corteza occipital. Si hay un golpe contuso en la porción occipital, ¿qué área se puede dañar? Si hay un fuerte golpe en la zona del occipital, fisiológicamente, ¿qué área primero se dañaría? Por ubicación. Se dañaría el campo de la visión. Se podría quedar ciego momentáneo o por un tiempo indeterminado. Un individuo.
Porque si se golpea la zona del occipital hay mayor posibilidad de dañar la visión. Porque por ahí está donde llega donde sale la información de la vista. Correcto, porque Ahí es se el lugar procesa. donde se procesa la información neurológica que da lugar a la visión. Si se daña el punto de procesamiento de los fenómenos neurológicos derivados de la captación de fenómenos luminosos, obviamente la visión se podrá concretar o no se podrá concretar. No podrá concretarse porque para que exista visión tiene que funcionar los ojos, el nervio óptico, el quiasma y el punto de procesamiento de la visión. Son varios puntos que confluyen. ¿Qué quiere decir confluir? La relación. Se relacionan, se conjugan para poder ya llegar a una meta. ¿Y cuál es la meta? Poder ver. La meta es poder ver. Por eso es que los oftalmólogos tienen que, cuando hay un ciego o cuando hay ceguera súbita, lo primero que tienen que hacer es revisar todas las áreas para ver en dónde está el problema. El globo ocular por ser más externo, es el más sencillo de revisar para poder determinar si hay algún problema a nivel del globo ocular. Si no es globo ocular, es nervio óptico. Si no es nervio óptico, es quiasma. Y si no es quiasma, es la zona cerebral del occipital. La zona occipital. Correcto. Cualquiera de ellos, si no está funcionando bien, ¿va a alterar o no va a alterar la visión? Sí. Sí, correcto. Entonces, por eso es importante conocer los puntos anatómicos. Ok, vamos ahora a cámaras y medios refringentes del globo ocular. ¿Quién lee? Para que la retina pueda captar la luz, esta tiene que llegar con una longitud de onda y frecuencia determinada. Para ayudar a que esto se produzca, encontramos entre la córnea y la retina los cuerpos refringentes del globo ocular, que corrigen y adaptan la radiación luminosa. Son el cristalino, el cuerpo vítreo y el humor acuoso. ¿Te hago el siguiente? Sí, cristalino. El cristalino es una lente biconvexa transparente. La cara posterior es más convexa que la anterior. El centro geométrico de cada cara se corresponde con los polos anterior y posterior del cristalino. El centro geométrico de cada cara se corresponde con estos polos. La circunferencia que limita ambas caras es el ecuador del cristalino. También hay una línea hipotética que une los dos polos, a la que se denomina ecuador del cristalino, y que varía dependiendo de la acomodación del cristalino. Está sujeto al cuerpo ciliar mediante los procesos ciliares, que se sujetan por los ligamentos extensorios y las fibras que los forman son las fibras zonulares. Al ligamento en conjunto se le llama zónula. El cristalino va a estar envuelto por una cápsula, en la que se sujetan las fibras zonulares, tirando del ecuador del cristalino. Tanto la cápsula como el cristalino tienen gran elasticidad y la convexidad aumentará o disminuirá para aumentar la visión. Estructuralmente, el cristalino está formado por una cápsula que es más gruesa en la zona del ecuador. A continuación, el epitelio anterior del cristalino formado por las células prismáticas. Luego la corteza del cristalino y ventralmente el núcleo, que presenta tres partes. Núcleo embrionario, rodeado por el fetal, y a su vez rodeado por el postnatal. Tanto en la corteza como en el núcleo va a haber fibras del cristalino. Cuerpo vítreo. Entre la retina y la capa posterior del cristalino, en la cámara mayor del ojo.
ocupada por un medio refringente, que es el cuerpo vítreo, una masa gelatinosa, semilíquida, también denominada humor vítreo, y fibras de estrógeno, que se condensan hacia todo su contorno exterior en la membrana, en la membrana vítrea, en cuyo interior está el humor vítreo, que interviene en la adaptación de las radiaciones luminosas y mantiene la presión intraocular, evitando el desprendimiento de la retina. En el caballo se forma el canal hialoideo, para dar paso a la arteria hialoidea. Humor acuoso. Es un líquido transparente que ocupa la cámara menor del ojo. Esta cámara va a estar dividida en dos por el iris. La cámara anterior está entre la córnea y el iris, y la posterior entre el iris y el cristalino. La función del humor acuoso es corregir las radiaciones luminosas para que pasen de forma correcta por el cristalino. La presión del humor acuoso debe ser constante para que lo que necesita un orificio de drenaje que está en el ángulo irido-corneal. Párpados. Son estructuras protectoras del globo ocular que junto al líquido lagrimal producida por la glándula lagrimal tiene a su cargo la limpieza de la superficie anterior del ojo, nutriéndola y evitando que se seque a la córnea. El cierre de los párpados es un mecanismo de defensa en los mamíferos. Además de los dos párpados superior e inferior, existe un tercer párpado o membrana nictitante. La superficie anterior del párpado está densamente poblada de folículos pilosos. En el limbo anterior del párpado se encuentran largas pestañas o cilios. La cara posterior del párpado se encuentra formada por una conjuntiva palpebral. Esta se extiende por toda la superficie interna del párpado hasta el fornix, permitiendo converger con la córnea y la esclera para formar la conjuntiva del globo ocular. El tercer párpado o membrana nictitante se localiza en el ángulo nasal del ojo, constituye un pliegue de la conjuntiva vertical, tiene una forma de oso y está sostenido por un delgado cartílago que actúa como soporte. Ya, hasta ahí entonces. Vamos a subir. A ver, ¿cuál fue el punto que leyó? El cristalino, cámaras. Desde aquí, ¿no? Cámaras y medios refringentes del globo ocular. Globo ocular. Bien, cámaras y medios refringentes. Refringentes ya sabemos qué es. ¿Qué significan refringentes? Que captan y aceleran el acercamiento de la luminosidad y la centran. O sea, aumentan el paso de la luz y centran el paso de la misma. Para que la retina pueda captar la luz, esta tiene que llegar con una longitud de onda y frecuencia determinada. Para ayudar a que esto se produzca, encontramos entre la córnea y la retina los cuerpos refringentes del globo ocular, que corrigen y adaptan la radiación luminosa. Son el cristalino, el cuerpo vítreo y el humor acuoso. Ya hemos hablado del cristalino, ya sabemos dónde está. Ya hemos visto también el cuerpo vítreo y hemos visto pues el humor acuoso. ¿Dónde estaba el cuerpo vítreo? ¿Lo encontramos o no? En la retina. En la túnica media. Túnica media. En la túnica media, el cuerpo vítreo. Vamos a... más arriba pues hay un gráfico. A ver, no. Ya les voy a ubicar un gráfico para poderlo ver. Vamos ahora con el cristalino. Es una lente biconvexa, doblemente convexa.
Transparente. La cara posterior es la más convexa que la anterior. El centro geométrico de cada cara se corresponde con los polos anterior y posterior del cristalino. En el centro geométrico de la cara, que se corresponde con estos polos, la circunferencia que limita a ambas caras es el ecuador del cristalino, es el centro. También hay una línea hipotética que une a los dos polos, a la que se le denomina ecuador del cristalino, y que varía dependiendo de la acomodación del cristalino. Recuerden que el cristalino tiene que ser refractario, debe de permitir o favorecer el paso de la luz, y de paso debe de favorecer la intensidad con la que pasa esa luz. Entonces, la refracción consiste en permitir el paso de luz y el permitir el paso de luz de tal modo y en tal intensidad que permitan excitar o estimular a la capa siguiente para que pueda hacer exactamente lo mismo. ¿El cristalino está delante o detrás de la cámara mayor? El cristalino. Delante. ¿Está detrás o delante de la cámara mayor? Delante. Delante, perfecto. ¿El cristalino está detrás o delante de la cámara menor? Detrás. Detrás, correcto. Si pasa la luz a través de la pupila alrededor del iris, penetra al cristalino y una vez que penetra el cristalino, ¿qué hace esa luz? Pasa a la siguiente área. ¿Cuál es la siguiente área? La cámara Vitrea. La cámara mayor. La cámara mayor. Ya una vez que el cristalino le atraviesa la luz, esta luz llega hacia la zona caudal del cristalino, que es la cámara mayor. ¿Quién se encuentra tapizando la cámara mayor? La capa interna o La retina. La retina. Ya, la retina está tapizando la cámara interna. Mientras más caudal la porción de la retina, más nerviosa. Mientras más la zona craneal, más epitelial. ¿Sí o no? Sí. Sí. Tanto es así que la retina, mientras más caudal, va a definir zonas de axones y bastones. Ok, bien hasta ahí. El cristalino está sujeto al cuerpo ciliar mediante los procesos ciliares y se ajustan por medio de los ligamentos suspensorios o fibras que conforman las fibras zonulares. El ligamento en conjunto se le llama zónula. ¿Se acuerdan que habían unas zónulas del cristalino? Estas zónulas eran prolongaciones del cristalino que se agarraban o que se unían al cuerpo ciliar y permitían extender y acomodar al cristalino dependiendo de la necesidad. Si hay que aumentar el paso de la luz, si se requiere más paso de luz, si hay que disminuir el paso de la luz, si se requiere menos luz porque el fenómeno lumínico es muy fuerte, entonces el cristalino va a regular. Si pasa demasiada luz muy rápido, regula automáticamente las zónulas en conjunto a los cuerpos ciliares para que este cristalino reduzca el paso de luz. Reduzca lo suficiente, pero no al punto en donde no genere estímulo por parte de la retina. Tiene que generarse refracción. Ya sabemos qué significa refracción. El cristalino va a estar envuelto por una cápsula. En esta se sujetan las fibras zonulares tirando del ecuador del cristalino, tirando del centro. Tanto en la cápsula como el cristalino tiene gran elasticidad y la convexidad aumentará o disminuirá para el aumento de la visión. Es decir, puede ser más convexo o menos convexo dependiendo de cuánta luz quiera hacer pasar a la siguiente capa. Si es necesario que pase más luz, tendrá que diferenciarse esta convexidad. No desaparece, pero va a aumentar o va a disminuir esta convexidad. La estructura del cristalino está formada por una cápsula, que es la más gruesa en la zona del ecuador. A continuación, el epitelio anterior del cristalino estará formado por células prismáticas. ¿Un prisma qué es? ¿Qué será un prisma? Por donde pasa la luz. Correcto, un área donde pasa la luz, pero pasa para poder generar mayor
aumento de esta luz. Entonces van a actuar a manera de prisma. Luego la corteza del cristalino y ventralmente el núcleo, que presenta tres partes. Este núcleo embrionario, rodeado por el fetal y a su vez rodeado por el postnatal. Tanto en la corteza como en el núcleo va a haber fibras del cristalino. Vamos ahora con el cuerpo vítreo. Va a estar entre la retina y la capa posterior del cristalino, el cuerpo vítreo. En la cámara mayor del ojo, ocupada por el medio refringente, que es el cuerpo vítreo, una masa gelatinosa semilíquida, también denominada humor vítreo. Entonces, el humor vítreo o cuerpo vítreo va a estar rellenando la cámara mayor. Se condensa hacia todo su contorno exterior en una membrana vítrea, en cuyo interior estará el humor vítreo, que interviene en la adaptación de las radiaciones luminosas y mantiene la presión intraocular, evitando el desprendimiento de la retina. El humor vítreo, el cuerpo vítreo, va a generar presión hacia la zona de la retina, manteniéndola en su posición y no permitiéndola que se desprenda. Recuerden que el ojo es una serie, el ojo está constituido netamente de líquido y lo que corresponde al líquido va a generar distintas presiones dependiendo en qué capa o qué porción del ojo esté. Entonces, en la cámara mayor, el humor vítreo, el cuerpo vítreo, perdón, va a generar un tipo de presión para mantener a la retina ubicada en su lugar y no dejar que se desprenda o se desmorone. Y mantener su forma. Y mantener su forma, correcto. Entonces, en el caballo se forma el canal hialoideo para dar paso a la arteria hialoidea. O sea, hay que nutrir toda esta zona de la retina. Humor acuoso. Ya hablamos del humor acuoso. ¿Dónde se producía? ¿En la cámara anterior o en la cámara posterior? Cámara posterior. Cámara En la posterior. Se produce en la cámara posterior. ¿Dónde se reabsorbe? En la cámara anterior. La cámara anterior, a nivel del ángulo iridio Corneal. corneal. Correcto, muy bien. La función del humor acuoso es corregir la radiación luminosa para que pasen de forma correcta por el cristalino. La presencia del humor acuoso debe de ser constante, para lo que se necesita un orificio de drenaje que está en el ángulo iridio corneal. Entonces, el humor acuoso también es refringente y permite de mejor manera el paso de la luz. Va a tener una presión continua y constante. Se va a rellenar en la cámara posterior, pero va a haber un lugar donde se drene. Ese va a ser el ángulo iridio corneal. Entonces, de forma continua se produce y de forma continua se vacía, se drena. Va a permitir la nutrición de la córnea. Entonces, tiene que estar de forma continua produciéndose y a su vez drenándose, porque si no aumentaría la presión. ¿Qué aumentaría? Si no se drenara. La presión La PIB. interóptica. Correcto, aumentaría la PIO. Muy bien. Ya nos falta poquísimo para terminar la hora, es hasta las 10. Pregunto, ¿cómo vemos lo del ojo? Estamos ya a punto de acabar. Nos faltan lo que corresponde a las áreas anexas, que son los párpados, el lagrimal, y prácticamente vamos a entrar después al oído. ¿Queda entendido la serie subconsecutiva de capas que están constituyendo el globo ocular? ¿Sí o no? Sí. Sí, está bastante clara. Hemos desglosado y desmenuzado a lo más que se puede las capas del globo ocular y sus anexos. A ver. Ahí estamos viendo el globo ocular. Ya tenemos una relación bastante directa entre las áreas. Por ejemplo, si nosotros vemos esta línea de aquí, ¿a quién estará representando?
Córnea. A la córnea. Si nosotros vemos detrás de la córnea, ¿cómo se llamará esa área? Iris. Hablo de detrás. Cámara anterior. Cámara anterior, perfecto, cámara anterior. Muy bien. Si nosotros vemos un ángulo aquí, Ángulo. Cordial. perfecto, muy bien. ¿Qué hace el ángulo iridiocorneal? Drena el Perfecto. El color verde, ¿a quién va a representar? El iris. el iris. Muy bien. ¿A quién alberga? Pupila. 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 Este disco grandote blanquecino, ¿cómo se llama? Cristalino. ¿Qué propiedad tiene? Luz y Refractor. Refractario. ¿Qué significa refractario? refracta la luz y La filtración de luz. Permite que lo atraviese la luz y a su vez regula la intensidad. Puede ayudar a aumentar la intensidad de la luz si la luz es baja. Puede ayudar a disminuir la intensidad de la luz si la luz es muy alta. Entonces el cristalino es refractario. Permite el paso que le atraviese la luz y permite regular cuánta luz y cuánta intensidad va a transcurrir a través de él. ¿Estamos bien hasta ahí? Esta parte de aquí, ¿cómo se le denominará? Sónulas. Sónulas del cristalino. ¿Y la parte de acá? Cuerpo ciliar. Cuerpo ciliar. La interconexión entre la sónula, entre los... Y las sónulas del cuerpo ciliar va a dar lugar a ¿qué cosa? cánula del cristalino. Y la acomodación del cristalino por parte de los cuerpos ciliares, ¿ok? ¿Qué se produce a este nivel? Humor acuoso. Humor acuoso. Humor acuoso. El humor acuoso rellena una primera capa. ¿Cómo se llama esta capa que está aquí? La cámara Posterior. Cámara posterior. Cuando hablamos de cámara anterior y cámara posterior, ¿es anterior a quién y posterior a quién? Al iris. Al iris, perfecto. ¿Cuántas túnicas tenemos en el ojo? 3. 3. ¿Cuántas partes se divide la túnica externa o fibrosa? 2. Córnea. Córnea y esclera. Esclera. Correcto. La unión entre la córnea y la esclera, ¿cómo se llama? Esclero corneal, correcto. Muy bien. ¿Qué propiedad tenía la esclera? Blanca y totalmente vascularizada. mantenerla en su sitio. Ya, entonces la esclera tiene la propiedad de tener zonas donde se engrosa y zonas donde se afina y zonas donde permite que sea atravesada. Si hablamos de zonas en donde se engruesa, ¿para qué la esclera se engrosa en determinadas zonas? La inserción de músculos. Para la inserción de músculos. Y si hablamos de zonas en donde se afina la esclera, ¿para qué se afina? Con la inserción de vasos sanguíneos. De vasos sanguíneos. Para que pasen vasos sanguíneos, perfecto. Y si hablamos de una zona, de una lámina cribosa de la esclera, ¿qué estaríamos hablando? Para que penetre el nervio óptico. Nervio Que óptico. penetre el nervio óptico, los axones del nervio óptico. Perfecto. Vamos a la siguiente capa. ¿Qué capa le sigue de afuera hacia adentro al ojo? La media. La media. Túnica media o Cuerpo ciliar. ¿en cuántas partes se divide esta túnica media o vascular? Iris, cuerpo ciliar y coroides. Cuerpo ciliar y coroides. Perfecto, muy bien. Vamos de lleno con la siguiente capa. ¿Cuál es la siguiente capa? La interna. Nerviosa. La retina. La nerviosa. túnica La nerviosa. nerviosa, perfecto. ¿La túnica nerviosa cuántas capas tiene? 2. ¿Cuáles son? Epitelio pigmentado de la retina y la retina nerviosa. Retina nerviosa. La parte nerviosa de la retina, ya, muy bien. Es más minuciosa la subdivisión, pero estamos bien en ese aspecto. Entonces, la retina prácticamente es la zona nerviosa del globo ocular. Por medio de la retina, la retina mientras más caudal, más neurológica, ¿sí o no? Sí. Sí. Más craneal,
Epitelial. Más epitelial. ¿En qué se diferencia en que sea epitelial y que sea nerviosa? En el grosor. En la transmisión, porque si es nerviosa, va a generar la transmisión de lo que tiene que ver con la captación de los estímulos lumínicos. Si es epitelial, la epitelial no está transmitiendo desde el punto de vista neurológico. Recuerden que esta es una capa neurológica. ¿Qué capas va a tener la retina que se está envolviendo hacia el nervio óptico? Que envuelven al cerebro también. Son 10 capas, creo. Claro, hay 10 capas de la retina. Perfecto, muy bien. Cuando ya se adentraba el nervio óptico, este nervio óptico estaba recubierto a través de la lámina cribosa por la pía madre y la dura madre. Y la dura madre. Perfecto. En términos grosos, creo que hemos hablado bien de cada una de las capas. La neurológica es la más desarrollada, es la que más detalle da, precisamente porque es la que más conversión da. Una última o penúltima pregunta. ¿Dónde se da la interrelación de lo captado entre el ojo derecho y el ojo izquierdo? El quiasma óptico. Quiasma óptico. Perfecto, muy bien. Para que se vea con tonalidades de colores e intensidad, ¿qué células de la retina están funcionando? Fotorreceptor. Los fotorreceptores. Los fotorreceptores, que son células ¿de qué tipo? Conos y bastones. Conos y bastones, excelente. Creo que sí quedó bastante fijo. ¿Son ustedes de acuerdo a los que están aquí? Hay 77 participantes. Más oigo como 5 voces. Ya me las estoy recordando. Hablo de voces. Las demás voces casi no se oyen. Espero que las demás voces no solo estén de acuerdo, sino que estén con el conocimiento adquirido. Bueno, les subí el archivo. ¿Perdón? Cuenta con participación. Sí, sí va a contar con participación. Poco a poco se van a ir identificando. Le subí un archivo de especiología, está en Edmodo, y le subí un video para que me hagan un resumen para el día viernes. Si no estoy mal, bueno, ahí lo ven, ahí lo revisan. Entonces, ¿cuál es el límite de hojas? No hay límite realmente, no me gusta ponerles límite, me gusta que ustedes lo hagan de la forma más clara, porque la idea del resumen es que ustedes lo entiendan, por eso lo están resumiendo. Yo no les puedo decir resúmalo en 10 hojas, en 2 hojas, en 3 hojas, traten de hacer un resumen entendible, ¿ya? Un resumen como que le están explicando a alguien tonto que no lo entiende, para que ya tengan idea de cómo desenvolver el resumen. ¿Alguna pregunta? Profe, más que una pregunta es un comentario, ¿no? No es por nada, capaz yo soy lento, pero me demoré como 1 hora haciendo el resumen de los 6 minutos de video. ¿Cómo lo voy a hacer con 1 hora? Yo también. Bueno, tómese su tiempo en la tarde, poco a poco, vaya viéndolo cómo se va pasando el video. Yo también me ha tocado revisar videos en donde tengo ese resumen y tengo que ir poquito a poquito porque son cosas nuevas que no entiendo bien y tengo que ir revisando palabra con palabra. Y es la misma forma en que estoy explicando la clase. Si ven que les expliqué primero refractario, si hablábamos de refractario, hablando de refractario, y si no tenemos ni idea de qué significa refractario, ¿cómo aplicamos el término refractario? He ahí la importancia del resumen, que lo vayan viendo así como usted lo dice, poquito a poquito, porque poco a poco van viendo palabras que no son de uso cotidiano y que los van a acercar a hacer más terminología médica. Entonces eso es lo que va a hacer que se demoren un poco más en esto. Ya nos queda 1 minuto y se va a cortar. Ya continúan con